En un mundo difícil, lleno de injusticias y adversidades, la oración resulta ser la herramienta más poderosa para encontrar la seguridad y la justicia que anhelamos. La oración es tan importante que Jesús refirió una parábola sobre la importancia de la oración sin desanimarnos. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué orar es más urgente en estos tiempos finales? ¿Por qué pareciera que Dios tarda en responder? Hoy vamos a hablar de la parábola de la viuda y el juez injusto. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. Vivimos en un mundo difícil. La injusticia, el descontento social, los crímenes, las guerras, los problemas climáticos, entre otros, indican con claridad que vivimos en los días finales de la historia del mundo. En circunstancias así, muchos dirigen su mirada a Dios en oración buscando justicia, buscando consuelo y protección. Pero muchas veces la respuesta no llega en el momento que más anhelamos. Entonces, pasamos por momentos complicados donde nuestra fe se pone a prueba. En el año 2014, la empresa evangélica Lifeway Research, que mide las necesidades de la iglesia y la cultura, realizó en Estados Unidos una encuesta sobre la oración. El estudio encontró que un 25% cree que sus oraciones son siempre contestadas, mientras que un 37% cree que sus oraciones son a veces respondidas. Por su parte, un 3% cree que sus oraciones nunca reciben respuesta, mientras que un 14% no sabe si sus oraciones fueron contestadas. Por supuesto, la respuesta a una oración incluye varios factores. Por ejemplo, una oración puede tomar tiempo en ser contestada y la persona podría creer que Dios no le ha contestado. Sabemos que Dios contesta las oraciones que salen del corazón, pero aún así, la mayoría siente que hay oraciones que Dios no contesta. Y esto es peligroso, porque la persona podría dejar de confiar en Dios. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por nuestras sensaciones, sino que debemos confiar en la palabra de Dios, que es segura. Al respecto, Cristo narró una parábola en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Leamos juntos. La Biblia dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Analicemos el texto. El pasaje menciona claramente que el propósito de la parábola es enseñar la necesidad de orar siempre sin desmayar. La palabra desmayar puede entenderse como faltar fuerzas o cansarse. Es decir, Jesús está enseñando a sus discípulos que deben orar sin desanimarse, incluso cuando pareciera que no hay respuesta. En esto se parece a la parábola del amigo inoportuno de Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Sin embargo, hay una diferencia. La parábola que vamos a analizar hoy se enmarca en el contexto de la espera del retorno de Cristo. Comencemos analizando los personajes de esta parábola. El primer personaje que podemos observar es el juez injusto. Este juez debía administrar justicia, pero no lo hacía porque no temía a Dios ni respetaba a las personas. ¿Qué vemos aquí? Que este juez quebraba los dos grandes mandamientos:
amar a Dios y amar al prójimo. La figura de un juez injusto no solo aparece en la Biblia. Historiadores como el griego Dionisio de Halicarnaso y el judío Flavio Josefo, ambos cercanos a la época de Jesús, mencionan tales tipos de figuras públicas. La injusticia de estos jueces era aún más flagrante cuando se trataba de atender a los grupos marginados por la sociedad. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran los más vulnerables y los más ignorados en esos tiempos. De esta manera Jesús pinta un escenario donde las probabilidades de que el juez injusto haga justicia son mínimas. Efectivamente, amigos, la parábola narra que el juez se negó a hacerle justicia por un tiempo. Esto quiere decir que la viuda estuvo insistiendo sin obtener ninguna respuesta favorable. Hasta aquí todo transcurre con normalidad. Es lo esperado en ese juez, más aún cuando se trata de una viuda, una de las clases de personas más desestimadas en esos tiempos. Sin embargo, la acción insistente de la viuda llegó a hacerle a este juez muy incómoda. En Lucas capítulo 18, versículo 5, el juez injusto dice: «Esta viuda me es molesta, le haré justicia». Literalmente, el griego dice: «me causa molestia». Las versiones bíblicas de traducción libre son bien expresivas. Por ejemplo, la Nueva Biblia Viviente dice: «ya me tiene cansado». La Nueva Traducción Viviente dice: «me está volviendo loco». Vemos aquí que la actitud persistente de la viuda afectó al juez injusto y lo movió a la acción. Ahora bien, en la segunda parte del versículo, el juez injusto menciona con qué finalidad le hará justicia a la viuda. La Reina Valera del año 1960, que es una versión bíblica, la más usada, traduce así: «no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Una lectura rápida a esta traducción pareciera indicar que el juez injusto le hará justicia porque si no, podría perder la paciencia y cometer una locura, lo cual podría arruinar su reputación. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional es más clara al respecto y traduce así: «no sea que con sus visitas me haga la vida imposible». De manera similar, la versión llamada Palabra de Dios para Todos traduce: «si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable». Entonces vemos que el juez injusto le hace justicia para que ella no le haga la vida imposible o la vida insoportable, para que lo deje en paz. El verbo griego utilizado es eupopiazo y significa herir, lastimar, pero también mortificar. Y es este último sentido, el de mortificar, el que mejor encaja en la parábola. Para el juez, la viuda le es una tortura, o como diríamos, una piedra en el zapato. Y para evitar tal tormento, decide hacerle justicia. La razón principal, entonces, aquí en la parábola, no es la justicia en sí, ni mucho menos la viuda. La razón es evitar que le hagan la vida insoportable. En otras palabras, el juez hizo justicia por motivos egoístas. Y aquí encontramos otra lección. Las motivaciones del corazón son importantes. En la parábola, el juez emprende una acción correcta, pero por los motivos equivocados. De manera que el juez injusto continúa siendo injusto aunque haya efectuado un acto de justicia. Ahora vamos a aplicar la parábola a nuestros tiempos. ¿Recuerdas el contexto de la parábola? En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 17, los versículos 20 al 37, Jesús habla de la venida del reino de Dios. Un reino que llegó con Jesucristo en su primera venida y se consumará en su segunda venida. Así, el contexto de esta parábola
es la espera de la segunda venida de Cristo. Por eso al final de la parábola Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto no quiere decir que la necesidad de orar siempre, insistiendo y sin desanimarnos, es solo para los tiempos finales. Por supuesto que no. Siempre debemos orar. La pregunta entonces es, ¿por qué Jesús habló de la necesidad de orar insistentemente en el tiempo del fin? Hace unos años atrás, la Pew Research Center publicó una encuesta realizada en Estados Unidos, donde se medía la frecuencia de la oración entre los cristianos de ese país. Los resultados muestran que el 68% de los encuestados ora diariamente y el 17% lo hace semanalmente. Sin embargo, cuando se considera la población total, cristianos y no cristianos, el porcentaje de personas que oran diariamente desciende a 45%, es decir, menos de la mitad de la población. De hecho, en el año 2007, el porcentaje de adultos que oraban diariamente era de 58%, lo cual indica un descenso del 13% entre los años 2007 y 2021. Si consideramos la edad, encontramos que el 36% de los que oran diariamente son de la generación Baby Boomer, es decir, son personas nacidas aproximadamente entre los años 1945 y 1964. Y el 28% que ora es de la generación X, es decir, personas que han nacido aproximadamente entre los años 1965 y 1980. En otras palabras, la mayoría de los que oran diariamente son los nacidos entre los años 1945 y 1980. La encuesta también revela que el 11% de los que oran diariamente son los millennials más antiguos, mientras que el 9% son los millennials más jóvenes. Los millennials son personas nacidas aproximadamente entre los años 1981 y 1996. Entonces encontramos que las nuevas generaciones oran menos que las anteriores. Continuando con nuestro episodio del día de hoy acerca de la oración, hay más detalles. Por ejemplo, Skylight, una aplicación cuyo objetivo es ayudar a fortalecer la salud espiritual, dirigió el año 2023 una encuesta por la cual sondeaba cómo, dónde y a quién oraban los estadounidenses. La encuesta encontró que el 61% de los encuestados oraba, una cifra similar a la que había encontrado la Pew Research Center unos años antes. Sin embargo, Skylight encontró también que los millennials nacidos entre los años 1981 y 1996 y la más reciente, que es la generación Z, nacida entre los años 1997 y 2012, son más proclives a involucrarse en prácticas de meditación y mindfulness. Ahora, estos datos provienen de los Estados Unidos, pero la Pew Research Center también condujo una encuesta en varios países del mundo. Como era de esperarse, los porcentajes varían. Generalmente, los países ricos son los que presentan menor porcentaje. Por ejemplo, Reino Unido, 6% de personas oran. Alemania, 9%. Francia, 10%. Suecia, 11%. Canadá, 25%. Y entre otros. Estados Unidos tiene, excepcionalmente, un 55%. Entre los países sudamericanos, Paraguay tiene el porcentaje más alto de personas que oran diariamente. Son un 82%. Brasil tiene un 61% y Chile un 39%. Por su parte, en África,
se encuentran varios países con los porcentajes más elevados, como Nigeria, en donde un 95% de las personas oran. En Asia, Irán tiene un 87%, Indonesia un 84%, India un 75%, pero en China solamente un 1%. Ahora, ¿qué nos están indicando todos estos datos? Primero, que no en todos los países la oración diaria tiene un porcentaje bajo. Segundo, que en la mayoría de los países ricos hay poca oración diaria. Tercero, que el porcentaje medio o alto de personas que oran diariamente no indica que esta práctica esté manteniéndose o incrementándose. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un porcentaje entre el 45 y el 65%. Sin embargo, como vimos, hay una tendencia a orar menos diariamente y además las nuevas generaciones tienden a enfocarse más en otras prácticas como la meditación y el mindfulness. Vemos entonces que la práctica de la oración diaria es desigual en nuestro planeta. En muchos países esta práctica es baja, en otros es moderada y con tendencia a la baja, y en otros países esta práctica es muy recurrente. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué necesitamos orar? De acuerdo con la parábola, necesitamos orar porque tenemos un adversario. ¿Y quién es ese adversario? Es Satanás, que busca matar, que busca hurtar y destruir. Es él el padre de la mentira, que acusa constantemente al pueblo de Dios. Satanás ataca constantemente al pueblo de Dios y con engaños los incita a dudar y a apartarse del Creador. Pero no vayas a pensar que si no buscas a Dios quedarás libre de los ataques del enemigo. Satanás no busca la ruina solo del creyente, sino de todo el mundo. La única forma de vencer al adversario es aferrándonos a Cristo por medio de la oración constante e insistente. Entonces, sabemos que Satanás siempre ha buscado la destrucción del ser humano y que siempre la humanidad ha necesitado de la oración perseverante. Pero, ¿por qué a medida que se aproxima el fin debemos orar más? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 nos acerca a la respuesta. Dice el texto bíblico así: por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Vemos aquí que los ataques del enemigo son cada vez más violentos porque tiene poco tiempo para arrastrar consigo al mayor número de personas posible. La única forma de estar protegidos contra las agresiones del diablo es estar en oración constante, pedir a Dios por justicia, pedir a Dios por misericordia y protección. Pero el problema no solo son los ataques de Satanás y sus ángeles caídos, sino también los propios seres humanos. Muchos de los males los causamos nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque tenemos naturaleza pecaminosa, una tendencia innata a pecar. El pecado es como una fuerza dentro de nosotros que nos impulsa a pecar. Y uno de los problemas con el pecado es que se agrava con el transcurso del tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y enseguida cita una lista de actitudes y conductas pecaminosas. Esto siempre ha sido así desde que el hombre pecó. Pero, ¿por qué los últimos tiempos son más peligrosos? Porque el pecado se intensifica con el paso del tiempo. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús predijo: tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a estos tiempos peligrosos en que el pecado aumenta? ¿Cómo podemos enfrentar las injusticias de la vida? ¿Cómo podemos vivir en un mundo cada vez más violento? La parábola que estudiamos hoy nos exhorta a orar siempre y no desanimarnos.
Pablo manifestó en Romanos capítulo 5, versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia que vence el pecado, la obtenemos con una oración sobreabundante. Pero muchas veces la respuesta divina no llega en el momento que deseamos. En estas circunstancias es probable que nos desanimemos y que dejemos de orar pensando que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, Dios está siempre atento a nuestras luchas y necesidades. Es más, Él nos invita en Salmos capítulo 50, versículo 15, nos invita a que le invoquemos en el día de la angustia. Él dice, yo te libraré y tú me honrarás. Si Dios no nos responde en el mismo momento en que se lo pedimos, se debe a que Él conoce todas las circunstancias y sabe cuándo es el momento correcto. Mire el siguiente pasaje que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Allí dice Dios, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Recuerdas que hablamos de las motivaciones del corazón? ¿Recuerdas qué motivó al juez injusto a hacer justicia? Lamentablemente, a este juez injusto le motivó el egoísmo y el bienestar propio, el sacarse de encima a la viuda molestosa. En cambio, Dios está motivado siempre por el amor y ante el clamor y el bienestar de sus hijos, Dios responde pronto, pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de la de Él. Para nosotros, Dios puede estar tardando en responder, pero Él sabe que no es el momento correcto. Sin embargo, cuando sea el momento apropiado, Dios no tardará, sino que responderá inmediatamente y nos colmará de bendiciones conforme a sus promesas. Vivimos en los momentos finales de la historia, donde el pecado abunda y la violencia y las injusticias aumentan, y sus consecuencias son evidentes en la naturaleza y en la sociedad. Las aflicciones y las tribulaciones son señales de que estamos en el tiempo del fin y está cerca la venida del Mesías, está cerca la venida de nuestro Jesús. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos cada vez más peligrosos? Debemos orar más insistentemente, orar sin desanimarnos, porque necesitamos más de Jesús para vencer. Solo podremos vencer al lado de Jesús, y es por eso que en Nuevo Tiempo hemos elaborado la revista Esperanza Yo Creo, para que tú puedas comenzar a vencer estudiando la palabra de Dios. De esa manera, vinculándote con Jesús, vas a alcanzar la victoria sobre el pecado. Y esa forma en que tú te vincules con Jesús, esa forma en la cual tú te comuniques con Jesús a través de la oración, te dará la victoria hasta que Cristo venga por segunda vez. Por eso mira, esta revista Esperanza te ayudará a conocer más de Jesús, más de su palabra, más de la oración y más de su segunda venida. Solicita esta revista Esperanza a través de nuestro número de WhatsApp que aparece allí en la parte inferior de tu pantalla. Es el número más 5512 9810 1460. Escríbenos por allí y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Si por alguna razón esta revista no llega en formato físico allí en tu país, entonces puedes ingresar a nuestra página web, descargar este material en PDF y estudiar online dentro de la página web respondiendo preguntas con videoaulas, y en todos los formatos tú podrás recibir tu certificado. Entonces, ingresa a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Una vez más, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Amigos, no puedo terminar sin considerar la pregunta de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En este mundo peligroso, donde pareciera que el mal y el sufrimiento prevalecen, ¿estás desanimado? ¿O has dejado de buscar a Jesús? ¿O te aferras más a Jesús? ¿Lo buscas diariamente? ¿Le insistes en oración en todo momento? Querido amigo, amiga,
Hoy te invito a aferrarte de Jesús y a permanecer en oración. Confía en la sabiduría divina, confía en las promesas de Dios, porque Dios cumple su palabra y en el tiempo perfecto Él te hará justicia, Él te reivindicará y Él te bendecirá. Que Dios te bendiga.